Hoy vamos a explorar cómo las características, es decir, el tipo del cabello, el tipo del pelo de un paciente va a influir en el resultado final de su trasplante. Los pacientes piensan de forma correcta que el resultado final del trasplante va a depender de la habilidad y la experiencia del cirujano, pero no solamente esto es lo determinante, sino que hay características que son intrínsecas del propio paciente, el color del pelo, el grosor del pelo, la curvatura, cosas que ahora veremos, que van a tener mucha importancia en el resultado final del trasplante, independientemente de lo que haga el cirujano. Es decir, hay pacientes que van a tener ya de entrada mayor papeletas a tener mejor resultado y pacientes que de entrada van a tener más papeletas para tener peor resultado. Después ya será el cirujano, la habilidad quirúrgica, en la cual un paciente con más resultado puede intentar transformarlo a un paciente con resultado normal o bueno, y un paciente con buen resultado intentará transformarlo a un paciente con muy buen resultado. Os he puesto en la portada del vídeo, aquí os traigo también el resultado de un paciente, justo ha venido a revisión esta semana, si está viendo este vídeo le mando un abrazo, un paciente que yo creo que cumple muchas características que veremos a lo largo del vídeo para intentar predecir un buen resultado. Fijaos en la cobertura que conseguimos y la naturalidad en un trasplante grande, en un paciente con una alopecia muy frontal, muy marcada, que ya no iba a mejorar más con medicación. Evidentemente el paciente muy contento y yo también. Vamos a hablar uno por uno de las características del pelo que van a influir en el resultado. El primero, evidentemente, es el grosor del cabello, es decir, el papel del diámetro, el calibre del pelo. El diámetro de lo que es del tallo piloso, de la fibra capilar, es uno de los factores más importantes. El cabello más grueso va a cubrir más área del cuero cabelludo porque la sección transversal de cada tallo es mayor. ¿Qué relevancia tiene esto en tu caso? Pues que cabellos gruesos, yo siempre mido el cabello del paciente antes de un trasplante, un cabello grueso, más de 70-80 micras de diámetro, va a requerir una menor densidad folicular trasplantada para cubrir la misma área. Es decir, que necesitamos menos pelos para cubrir la misma área que en un paciente que tiene el cabello fino, por ejemplo, menos de 50 micras, que va a requerir mayor densidad para lograr un resultado similar, ya que cubre menos superficie. Esto tiene relevancia. Es una de las razones por la cual a veces no todas las mujeres con alopecia androgenética son candidatas para un trasplante de pelo, porque el patrón de pérdida de pelo en una mujer significa que muchas veces la zona donante de pelo está afectada. Es decir, con un cabello más fino, que aunque se puede trasplantar y la paciente mejoraría, a veces el resultado no es tan óptimo que en hombres cuya área donante pueda estar más respetada. Aún así, el trasplante es posible, simplemente menos óptimo. La segunda variable que me parece muy relevante es lo que vayan siendo la textura del cabello o la curvatura. Es decir, aquí hablamos ya de un pelo más liso, ondulado o rizado. El cabello rizado u ondulado, a efectos prácticos, es el mejor para un trasplante de cara a resultados, no tanto a la extracción, ahora veremos. Es decir, un cabello rizado o ondulado provoca una estructura tridimensional que va a dispersar la luz y esto hace que básicamente proyecta sombras sobre el cuero cabelludo y crea una percepción de mayor densidad, de mayor cobertura. Y esto significa que, a efectos prácticos, vamos a conseguir un resultado visualmente más denso con menos injertos. Tened en cuenta que al final la cirugía de trasplante capilar es una cirugía de la ilusión de que el paciente tiene pelo, ilusión de cobertura, y con un pelo más rizado o más ondulado vamos a conseguirlo. Con un cabello liso, como puede ser el mío, o con un cabello habitualmente un poco más caucásico, tiende a reflejar la luz de forma más uniforme y esto hace más visible las zonas de menor densidad. ¿Qué significa esto? Que en un paciente con el pelo muy liso tenemos que ajustar más, tenemos que aumentar más la densidad para dar más efecto, digamos, de cobertura. Sin embargo, tiene pros y contras. Me explico. El cabello liso es también mucho más fácil de extraer con la técnica tipo FUE y es menos frecuente que tengamos cualquier tipo de daño extrayéndolo y eso va a implicar una mayor supervivencia del pelo. Mientras que el cabello muy rizado, el cabello muy afro, pero el cabello más ondulado a veces es mucho más complicado de extraer y eso significa que se puede dañar en la extracción y eso puede impactar en la supervivencia. Entonces, como veis, no todo es tan fácil, ni tan blanco ni tan negro. Otro factor evidentemente importante es la densidad, es decir, cuántas unidades foliculares metemos por centímetro cuadrado. Si metemos más, mayor cobertura, si metemos menos, hay menos cobertura. Pero que hay un problema. Cuando juntamos muchísimos pelos unos cerca unos de otros, hay en ocasiones riesgo de supervivencia. Me explico. Si tú tienes 100 árboles y los quieres plantar en 1 metro cuadrado, evidentemente no van a caberte todos. O los puedes poner, pero es muy probable que muchos se mueran. Si tienes en ese mismo metro cuadrado que meter 10 árboles, evidentemente va a ser mucho más probable que sobrevivan, porque no van a competir entre ellos por nutrientes. Ocurre igual con los folículos. Hay que buscar un equilibrio entre que el paciente mejore mucho, pero que la cirugía
sea también satisfactoria y que no haya riesgo de supervivencia. Esto hay pacientes que no lo entienden, así que voy a explicarlo de otra manera. Es relativamente frecuente que un paciente quiera muchísima mejoría en la zona delantera, en las entradas, lo cual es lícito y también yo lo busco. Lo que pasa que para conseguir una cobertura alta en esa zona vamos a requerir meter muchas unidades foliculares por centímetro cuadrado. Y esto puede hacer que en algunos pacientes, por ejemplo, fumadores de más edad o que directamente alguna variable que desconozcamos actualmente, pero que implique una alteración del flujo sanguíneo o que tengan algún problema de inflamación a nivel de la piel, puede hacer que algunos de esos pelos no sobrevivan y por haber intentado un trasplante más ambicioso, quede finalmente una cobertura peor porque haya perdido algunos folículos que si se hubiera planteado un trasplante más conservado desde el inicio, con menos densidad, con una posibilidad de retoque posterior. O sea, al final el retoque quizá tenemos que hacerlo en ambos casos, ya que si hemos sido muy agresivos, si el paciente no ha podido, la piel del paciente no ha podido soportar tantos folículos, pues algunos folículos se han perdido y quizá el paciente luego hay que retocarlo después para compensarlo. O si hemos desde el principio diseñado un trasplante con un retoque posterior, evidentemente ya el paciente sabía que iba a necesitar 2 trasplantes para mejorar. Esto es algo que hay que hablar con cada paciente. Y hay pacientes que aún así prefieren jugar solo un solo trasplante con densidades muy altas. Y esto se puede plantear, pero no en todos los pacientes. No todos los pacientes pueden hacer esto. Otro tema muy importante es lo que se llama la ley de contraste de luminancia, es decir, el contraste entre el color del cabello y el color del cuero cabelludo. Lo ideal, lo que más cobertura va a dar, va a ser un color oscuro de pelo y una piel morena. Eso significa que va a quedar natural y va a dar más cobertura, evidentemente. El pelo más oscuro cubre más que un pelo canoso o un pelo rubio. Y la piel más oscura, evidentemente, da ilusión de más cobertura. Es problemático en ocasiones encontrarnos un alto contraste, es decir, una piel muy clara y un pelo muy oscuro. Esto en ocasión puede provocar un alto contraste y si hay baja densidad, sensación de que hay menos cobertura o incluso a veces de alteración de lo que es la naturalidad. Es decir, si tú pones 4 pelos negros en una piel muy blanca, pues no va a dar una cobertura adecuada y queda como un contraste muy alto, va a parecer que hay un mojón. Pero si pones 4 pelos muy rubios en una piel muy blanca, la cobertura tampoco va a ser especialmente buena, pero queda más natural. Entonces, eso significa que habitualmente con cabellos más claros, más rubios, quizá hay que dar una cobertura más alta para conseguir misma densidad que con cabellos más oscuros. Aunque la contrapartida es que con cabello claro, si te pasas de densidad, puede no quedar tan antinatural como si el cabello fuera muy muy oscuro. Otra variable importante es el número de folículos por unidad folicular. Ya sabéis que cada unidad folicular puede contener varios folículos, generalmente entre 1 a 4 folículos, y esto va a influir directamente en la cantidad de cabello trasplantado. Es decir, no es igual trasplantar un árbol que tiene una rama que un árbol que tiene 2, 3, 4 ramas. En los ambos casos has trasplantado un árbol, pero si tiene más ramas va a cubrir más, va a dar más sombra. ¿Nos interesa la sombra? Generalmente sí nos interesa la sombra, es decir, nos interesa trasplantar pelos con más unidades foliculares porque da más cobertura. Pero, en contrapartida, si esas unidades foliculares están muy delante, sobre todo en la primerísima línea, va a quedar un poco raro, va a quedar un poco contra natura. De hecho, nos interesa que haya un pelín menos densidad o que esa densidad sea progresiva, de menos a más, en las primeras líneas. Esto es algo que me gusta explicar al paciente para que lo entienda. Es decir, no queremos un muro. Queremos que el muro esté un poco detrás, pero queremos que haya esa progresión de menos a más. Y al final, esto sí que es un trabajo más bien del cirujano, es decir, seleccionar estratégicamente las unidades foliculares con múltiples folículos para áreas claves. Y por último, vamos a hablar de la angulación. La angulación, es decir, cómo emergen los folículos de la piel. Pues ven, si tú trasplantas, si tú colocas el pelo de forma muy perpendicular, la cobertura va a ser menor que si lo colocas de forma más aguda. Esto tiene relevancia. En pacientes a lo mejor que tienen muy poquita zona donante y mucha zona a trasplantar, en ocasiones trasplanto y para dar más ilusión de cobertura pongo más agudos los injertos, en ocasiones incluso hiperagudos, para dar esa ilusión de mayor cobertura. Y esto tiene relevancia porque hay pacientes, de hecho esta semana vi uno de ellos, a los que les llamo cariñosamente pacientes porcoespín, en el cual de forma natural sus pelos le emergen de forma casi muy perpendicular. Y parece que están calvos cuando realmente no lo son. Simplemente que sus pelos no salen nada agudos y dan menos ilusión de cobertura. Espero que con estas variables haber podido ayudaros un poquito inquietudes que tengáis de cara a trasplante. Estoy seguro que si no son vosotros, otra gente que hace contenido en YouTube que tiene que vivir a base de mis vídeos. Chicos, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Alopecia. Hasta ahora.